Amigos víctimas del conflicto colombiano, buena tarde. Voy a hacer un pronunciamiento hoy de corazón y lo voy a hacer sin ningún ánimo de figuración en nada. Ustedes saben que soy el abogado autor de la demanda internacional, pero básicamente quiero abarcar y manifestarles algo importante. El día 9 de julio, ante la propuesta de 7 medios de comunicación importantes del país y objetivos, he propuesto, dada la corrupción administrativa que hay en la unidad de víctimas, víctimas que no son víctimas, y preocupado por la situación de vulnerabilidad de esas personas, he propuesto con urgencia la creación del Ministerio del Desplazado. No para aumentar la burocracia, sino para que realmente el desplazado, la persona vulnerable, la persona en debilidad manifiesta, tenga realmente una respuesta oportuna y eficaz a su situación de desarraigo que ha padecido por el desplazamiento. Tenemos unas estadísticas de acuerdo con los registros únicos de víctimas que en Colombia en este momento ascienden a más de 9 millones de núcleos. Si multiplicamos por 4 cada núcleo familiar, estamos hablando de 36 millones de personas desplazadas y no hay quien las defienda, no hay poder humano para materializar sus derechos. Existe recientemente el Ministerio del Deporte, ya habrán 500 deportistas de alto rendimiento y otras personas que se ven. El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Vivienda, pero el Ministerio del Desplazado es urgente su creación por cuanto cobijaría 36 millones de habitantes, de personas desprotegidas y que no tienen respuesta del Estado, porque no hay tutela, no hay derechos de petición, ni recursos en la vía gubernativa que le permitan al desplazado materializar sus derechos, es decir, hacerlos efectivos en forma urgente, habiendo dicho la Corte Constitucional que los derechos del desplazado son fundamentales. Entonces, recuerden, amigos, que de acuerdo con la Constitución Nacional, artículo 155, este proyecto de ley puede ser presentado por los desplazados y dado el alto número de personas que resultan beneficiadas con un ministerio ágil y esas personas pueden nombrar un vocero para que sea escuchado en ambas cámaras, es decir, en el Congreso, Cámara Alta, el Senado, y Cámara Baja, la Cámara de Representantes, y que se convierta en ley de la República de manera urgente. Y dado el número 36 millones de personas, es para que se cree de manera urgente ese ministerio y se combata de una manera esa corrupción que todo el mundo habla, pero que no tenemos soluciones ni propuestas y no erradicamos. Entonces, esa es la oportunidad que quiero aprovechar para decirles que antes que la demanda internacional me parece importantísimo la creación de ese ministerio por cuanto el número de vulnerables en este momento es tremendo. Ahora, si tenemos en cuenta la pandemia, donde el Estado va a retroceder en 30 años en la pobreza, urge su creación. Y los desplazados tienen hijos, tienen nietos, tienen parientes que han logrado grandes sacrificios y esfuerzo realizarse como profesionales en las diferentes áreas, para que esa gente lidere, para que a esa gente sean los voceros y para que esas personas puedan llegar a ser parte de ese ministerio. Ahí les dejo la idea, ya está radicada, ya hice la propuesta ante los medios de comunicación y ahí cualquier persona, cualquier vulnerable, cualquier desplazado que esté interesado puede contactarme a mí o a las personas que tienen la oportunidad de interrelacionarse conmigo. Bien, con relación a la demanda internacional, he venido haciendo un trabajo
hasta ahora. Es la segunda vez que me pronuncio. La demanda internacional surge de una tutela por un acuerdo incumplido por parte de los gobiernos distrital y nacional. Ese fue el título base de la acción para yo incoar la tutela aquí, la cual fue obviamente admitida pero no ganada. Eso es así. Y recurrida en todo, reposición, apelación e insistencia, que es optativo de la Corte, y tampoco. Por tal razón, cuando le niegan justicia en Colombia, están las cortes internacionales a las cuales Colombia se ha suscrito, en este caso a la OEA, y llevé la demanda internacional. Autoría mía, ahí está la demanda internacional. Bien, innumerables respuestas y derechos de petición hasta la Corte contestándome. Bien, la demanda internacional, la presenté, la radiqué personalmente, y una cosa importante para que tengan en cuenta. Obvio que yo empleé la figura del mandato, porque en ese momento consideré que don Capitolino Riaño Camacho era un señor, pues, buena persona, un buen líder. Yo tuve la oportunidad de acompañarlo a varias partes. Iba en mi carro que él dice que le robé. Y lo único, en todas las reuniones que estuve, lo único que decía es, no recibo plata, no recibo nada de personas ni nada. Simplemente este señor me lleva y me pone en Bogotá, pone la gasolina y pone los peajes. Esa fue la realidad. Y a mí no me ha pagado honorarios. Dio unos viáticos para sacar la visa porque viajé a Estados Unidos. Bien, después de tanta queja de los desplazados, procedimos a crear la asociación ADADI. Está en Cámara de Comercio, está absolutamente fundamentada en todo y legalmente reconocida en Colombia y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pueden ustedes ingresar allá por internet y ahí verán el reconocimiento, y obvio, pues yo soy el apoderado, soy el autor intelectual de la demanda. Como todo toca con pruebas, a raíz de tanta queja que decía la gente y de denigrar y de calumniar y de injuriar a las personas, lo solicitamos, nunca convocó a una asamblea a informar qué pasaba, solo mentiras y mentiras. Le hicimos un interrogatorio de parte y le correspondió al juzgado 35 Civil Municipal de Bogotá. Ya lo rindió y dijo, ese pachoncito sí es bruto. Mandó un abogado y el abogado se durmió. Pues yo no necesitaba que el abogado hablara, el que tenía que hablar era don Capitolino, y allá confesó que tenía, entre otras cosas, 5.000 y pico de afiliados, cuánto cobraba, y que así como entraba la plata iba saliendo, como si eso fuera así tan sencillo aquí en Colombia. Bien, posterior a eso me denunció en una fiscalía porque para él cualquier persona que o le pida explicaciones del proceso o información le dice, usted debe, no lo indemnizo, el negocio es mío, no le pago y le vendo el cupo a otro, o inmediatamente empieza a hablar que somos unos ladrones todos. Entonces procedimos a formularle una acción penal después de que no quiso comparecer a ninguna de las asambleas que se le convocó para que dijera públicamente y para que rindiera un informe. Entonces todo está soportado. Aquí tengo todos los borradores. Yo fui el que redacté el contrato de mandato que ustedes, víctimas, cada uno, suscribieron con el señor. Si miran el artículo 8º de ese contrato, que ustedes deben tener copia, hay una causal de incumplimiento por parte del señor. Nunca rindió informes y además se puso a hacer cosas posiblemente irregulares, que esos son conocimientos de la fiscalía. Bien, también escribí en el 2015 en este periódico, donde hago un relato de cómo en justicia en Colombia no hay ni derechos de petición, ni de recursos, ni tutela. Eso lo escribí ahí en el 2015. Por otra parte, también les muestro aquí la denuncia y el radicado donde está en estudio la conducta del señor Capitolino Riaño Camacho con todas las pruebas y todos los socios que lo acompañan y que se dedican a hacer una guerra sucia por estas redes contra todo el que le pide explicaciones. También aquí está una copia de los contratos que yo redacté para que los suscribiera cada víctima con el citado señor, y ahí está el artículo 8º, léanlo. Incumplió, luego no puede cobrar ni honorarios al 30 ni nada, porque ya multipliquen
5.000 y pico de personas a un promedio de 300.000 o 500.000 pesos, ya para un señor de esas cualidades, pues ya está más que pago, independientemente de que tenga que rendirle cuentas a las autoridades en Colombia. También, a raíz de tanta expectativa que hay 4.3 billones de pesos en el Banco de Colombia, le solicité información al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que me informara si por esa demanda había alguna notificación ya contra el Estado colombiano, y pues necesitábamos saber. Esa acción o esa petición la hice en octubre del año pasado. Sin embargo, a raíz de que un juez, el juez segundo de pequeñas causas de Neiva, nos solicita a la asociación Adadí información, rendimos información, porque algunos víctimas o desplazados han, en todo su legítimo derecho, acudido en derechos de petición, en tutelas, a solicitar qué pasa con su proceso porque le pagaron a don Capitolino y no tienen resultados, solo mentiras. Entonces nos requirieron, ya informamos y avalamos todo lo que hagan los desplazados, los líderes de buena fe. Está avalado por nosotros. Bien, entonces así son las cosas. También tenemos informado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de todo absolutamente, desde cuando llevé la petición en el 2014, desde cuando me asignaron medidas cautelares, y ahí hay innumerables correos que nunca me contestaron, o no sé si llegarían donde don Capitolino y los escondió. Bien, lo importante, señores, es que sepan que estamos reconocidos como Adadí. Somos los autores intelectuales de la demanda, y por lo tanto, así no me conozcan los 5.000 y pico de afiliados, porque no me deben conocer. Es más, ni siquiera deben saber quién soy yo. Pero todos, en caso de existir esa plata, estarían cobijados con los resultados de la demanda que yo formulé. Y de mi accionar, si en alguna oportunidad alguien saca algún accionar mío, que lo saque, yo pondré la cara, pero como persona, como abogado, jamás he tenido una sanción disciplinaria, y como persona, igualmente. Entonces ahí estamos. Quiero informarles que tengan paciencia en este COVID, porque primero está la vida, que tengan prevención, porque es la responsabilidad de cada uno. Si el dinero llega a estar en el banco, deberá haber un procedimiento y un trámite para que le hagan el desembolso a esas personas. Y no se preocupen por saber si don Capitolino lo llevó o no lo llevó. Yo pedí en el libelo de la demanda, 1, que fijaran los honorarios, porque el 30% era mucha plata. 2, que cobijáramos más de 5.000 y pico los que salieran, porque van 9 millones. Entonces no se preocupen por eso. 3, llevé las pruebas donde la contralora Sandra Morelli, en esa época es contralora, hoy por allá exiliada en otro país, manifestó, y eso lo dijeron en un periódico, que en Colombia existían 90 billones de pesos para los desplazados. La plata no se sabe, pero tendrá que aparecer. ¿Dónde está? Imagino mucha de esa se va en burocracia, en la unidad de víctimas, en la publicación de una ley de víctimas, que bueno, algo trae bien, y en un poco de cosas, ahí queda la plata, mientras que las víctimas de carne y hueso no han tenido ninguna indemnización. Ahora pasaron a ser de víctimas a victimarios, y ustedes saben a qué me refiero. Entonces, querían manifestarles eso. Cualquier información adicional que requieran, la pueden hacer directamente conmigo, pueden averiguar mi número telefónico, 319-544-0523, o alguno de los líderes que ustedes ya los conocen, líderes que son transparentes y honestos, y los que son de mala conducta, pues también ya los conocen. Y que no vaya a decir don Capitolino ahora, después de tanta disculpa, que no va a mal a pagar, porque o ustedes o yo u otros líderes han entutelado o han solicitado información de su proceso. Que no vaya a decir, y que no vaya a decir lo que ha venido informando, que si se llega a morir de un infarto es porque alguna de las personas que se ha atrevido a decirle que qué pasa con el proceso lo requirió. Entonces dice eso, y ahora dirá que yo, si le da un infarto o se le sube el azúcar o la tensión, va a decir que yo, pero me cansé de tanta infamia, de tanta calumnia, de tanta injuria, y quiero prevenir a todas las personas
que se vuelven loros repetidores de Capitolino y otros líderes, difamando y atentando contra la dignidad y el buen nombre de las personas. Que no lo dudaré dos veces en iniciar las acciones penales, que ya hemos iniciado, y no como lo decía ese tal Chiribí, que no sabe ni lo que está diciendo, que las campañas políticas, sí lo distinguí en alguna oportunidad y me parece un incongruente, y ahí afirmó unas cosas en contra de algunas personas, y eso es un delito, y agravado por ser en las redes sociales, para que lo sepan. Y por ahí hay una señora Luz Marina diciendo también otro poco de cosas así por el estilo. Hay que, señores desplazados, abrir el ojo y denunciar todo lo que está mal hecho, porque para eso están las instituciones en Colombia, para hacer respetar los derechos de las personas. Me resta solo desearles que ojalá, lo primordial ahorita es salvar la vida, porque la pandemia no solo está afectando a Colombia y a nuestros conciudadanos, sino al mundo entero. Para quienes creemos que somos producto de un ser superior, pues hermano, debemos entender que así lo es y es una reflexión. Para quienes creen que somos evolución, también igual. Un simple virus tiene paralizado el mundo entero. Buenas tardes, amigos.